Beach din un área riba Collins Avenue onde kuting hopi restaurant ng Argentino e aqui na tapos din hopi de fans ng Kabimpa Wega e também din un área histórico de Miami Beach também tapos din watch party. Argentinero naturalmente estaba con hopi entusiasmo, cantando, gritando, apoyando. Naturalmente estaba hopi nervioso, pasó por el comienzo, no estaba ganar, pero en la final, ahora con la score primer gol, después de 2 goles, aquí van a haber una euforia. Y después, en la final también, van a subir a calle, cantando y gozando de gran logro aquí. Nos trabajamos un ticket de ambiente que estamos aquí durante el juego y también nos ha conversado con algún de argentinero y también de un fan de Inglaterra. No, muy emocionante, pero bueno, estamos acostumbrados a sufrir como argentinos. La verdad que cuando he hecho el gol Enzo Fernández me ha conmocionado porque sabía que lo podíamos dar vuelta. Al principio no entendía por qué lo había sacado a Paredes, pero bueno, por algo Scaloni es campeón del mundo y hizo los 5 cambios, lo que me sorprendió mucho y bueno, ahí están los resultados. Y bueno, yo pensaba que se iba a dar igual que con Egipto. Con Egipto pasó lo mismo, el arquero fue figura, acá 3 veces pegó en el palo y bueno, al final se dio. Eso es lo bueno que tiene Argentina, que no se da por vencido. Lo que España es un muy buen equipo, lo que tiene España, a diferencia de lo que no tiene Argentina, que España creo que viene muy confiada. Y Argentina viene jugando cada vez mejor. Este ha sido el mejor partido de Argentina, así que entiendo yo que va a ser el eclipse contra España. Because I love Messi, I love Argentina. They're nice players. We love Argentina. Bangladesh love Argentina. Bangladesh is part of Argentina now. We love it. We love it. Un partido muy emocionante. Cuéntanos de tus sentimientos durante el partido. La verdad que bueno, teníamos mucha expectativa. Sabíamos que era un equipo duro. Inglaterra siempre es un equipo para pensar y para jugar. Pero confiábamos también en la calidad de nuestros jugadores, la sangre que hay adentro de los argentinos y también en la inteligencia de nuestro técnico y el cuerpo técnico. La verdad que ahí estuvo la clave. Quizás a veces uno piensa, che, este cambio no me gusta, y yo digo, bueno, dejemos al que sabe. Entonces, bueno, creo que no le erró nuevamente. ¿Piensas que era una táctica para atacar fuerte en los últimos minutos o pasó así? Creo que tienen una visión del juego distinta de la que podemos tener todos los que estábamos acá. Y me parece que esa es la diferencia que hacen y por eso han ganado todo lo que han ganado. ¿Cómo ves el partido del domingo en frente de España? Sufrido como siempre, españoles, hermanos de sangre, pero realmente, bueno, queremos ganar nuevamente, ser bicampeones, así que tengo fe, tengo confianza en este equipo. Wonderful vibe. We actually were here at the last England match, so we came back because we enjoyed the vibe and we were not disappointed. Wonderful atmosphere. After we got the first goal, we kind of lost the plot, so it just went downhill from there. But regardless, it was a fun match and a fun atmosphere. So. And what did you think about England in the whole term of the World Cup? As a whole, they've done pretty well. They've actually acted more of a team lately. This match, I thought they could have gone quicker. ¡Viva Argentina! Espectacular, espectacular. Estoy enamorada de mi selección. Vine de Corrientes, Argentina. Y estoy feliz de ver a dónde está. Espectacular. A Messi lo quiero ver ganar la Copa. Lo quiero ver alzar de nuevo la Copa.